Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y si te piensas comprar el nuevo iPhone 14 Pro o simplemente tienes curiosidad de cómo es que funciona la isla dinámica, en este video te estaré enseñando varios trucos y tips para que le puedas sacar el máximo a esta nueva función de tu teléfono. Así que comencemos. Para poder utilizar la nueva isla dinámica en tu iPhone 14 Pro tienes que utilizar ciertas aplicaciones que funcionan en este nuevo sistema y una de ellas es las diferentes aplicaciones de música. Aquí yo prefiero utilizar YouTube Music. Vamos aquí a abrir una canción, ¿verdad? Para que podamos ver cómo es que funciona, y una vez active esta canción puedo simplemente deslizarme hacia la pantalla de inicio y como pueden ver esa reproducción de música se va a mover directamente aquí a la isla dinámica, y aquí en este caso puedo dejar el dedo apretado sobre la música para poder ver, ¿verdad?, los diferentes controles. En este caso la música, ir hacia adelante, ir hacia atrás, pausarla, y no sé si se fijaron, voy a colocarlo otra vez, hay una pequeña animación con el álbum de esta música que esté escuchando para poder ver, ¿verdad?, cómo gira ese álbum y se ve bastante chévere. También podemos ver en la parte superior derecha el ritmo de la música, cómo va reproduciéndose, y eso es en vivo, así que se está bastante interesante de cómo es que funciona esta isla dinámica. Como estoy grabando a la pantalla de mi teléfono, ya estoy utilizando los dos espacios disponibles en esta isla dinámica. Aquí tengo a la izquierda la música y entonces a la derecha la grabación de la pantalla, pero dependiendo si tengo otras aplicaciones como por ejemplo el temporizador, pues tendría entonces acceso a esa segunda aplicación que está corriendo y puedo dejar el dedo apretado en ese temporizador para entonces ir y tener control sobre lo que está pasando con esa aplicación. Así que esa es la forma en la que puedes tener dos aplicaciones corriendo a la misma vez en esta isla dinámica. Pero veamos otros usos de cómo es que funciona esta isla. En esta isla dinámica vas a poder tener acceso a la navegación de tu teléfono. Obviamente por el momento solamente funciona con el sistema de Apple, así que vamos simplemente a escoger alguna información aquí para poder navegar. Vamos a comenzar la navegación en auto simplemente para que podamos ver, y cuando me deslizo me salgo de la aplicación de mapas, veo entonces en la isla dinámica las diferentes direcciones. Obviamente tengo que dejar el dedo apretado para poder ver la ruta, pero si me estuviese moviendo voy a poder ver las diferentes instrucciones de si dobla a la derecha, dobla a la izquierda, para entonces directamente aquí poder tener más información hacia dónde tengo que ir. Una función que me encanta de esta isla dinámica es cómo se puede conectar directamente con los AirPods, así que cuando saco mis AirPods y me los coloco en mi oído para entonces tener en la reproducción en mi teléfono, y los conecto aquí utilizando la función de, ¿verdad?, que se conecten en el teléfono. Aquí aprieto el botoncito para que se conecten y pueden ver cómo aparece una animación donde se ve también el porcentaje de la batería como un círculo, para entonces de esa manera tener el estatus de si mis audífonos necesito cargarlos o no. Otra información que la isla dinámica también puede ofrecer es el estatus de cuando estás recibiendo un archivo utilizando la función de AirDrop. Aquí tengo otro teléfono, ¿verdad?, para poder enviar un archivo por AirDrop para que puedan ver cómo entonces se ve esa información, para que puedan ver cómo se ve la animación de cuando va llegando ese archivo. Puedo ver el progreso para ver cómo va moviéndose. Aquí vemos como es un video bastante pesado, pero pueden ver cómo se va llenando ese círculo para poder saber cuánto tiempo exactamente le falta para poder recibir ese archivo utilizando AirDrop. Además de poder ver una pequeña animación cuando estás desbloqueando tu teléfono utilizando Face ID, si vas por ejemplo a alguna aplicación donde se requiera utilizar tu contraseña y la tengas guardada en el sistema de Apple donde se guardan tus contraseñas, digamos aquí que quiero iniciar sesión en esta aplicación, simplemente selecciono ese correo y aparecerá la animación de Face ID arriba escaneando mi cara y entonces colocando aquí la contraseña en esta aplicación para que la interfaz de Face ID sea un poco más integrada a esta isla dinámica. En esta isla dinámica también vas a poder ver la animación cuando vas a desbloquear tu teléfono por primera vez desde la pantalla de bloqueo, así que cuando te deslices en el teléfono para que escanee tu cara, en esta isla dinámica vas a poder ver una pequeña animación de como un círculo, que entonces eso significa que está escaneando tu cara para que entonces puedas entrar a tu teléfono. Es también en esta isla dinámica donde podrás ver el estatus de si tu teléfono está bloqueado o no cuando estés utilizando la pantalla siempre activa en tu teléfono, así que a la izquierda de esta isla dinámica podrás ver un candado indicando que tu teléfono está bloqueado aun cuando el teléfono tenga la pantalla siempre activa. Otra información que nos puede dar esta isla dinámica es el estatus de si estamos cargando el teléfono o no, para saber cuánto porcentaje tiene y si está cargando o no. Aquí tengo la batería de MagSafe de Apple, vamos a colocarla aquí en la parte trasera
y vamos a ver una pequeña animación diciéndonos que la batería se está recargando. Obviamente aquí la tengo en 100%, pero van a poder ver cómo el estatus de la batería del teléfono, y se supone que también vas a poder ver el estatus de si tu teléfono le queda poca batería, pero en este caso pues tiene 100%, así que no lo estaremos viendo aquí. De igual forma, esta isla dinámica te dará información cuando actives el modo de timbrar o el modo de vibrar, moviendo el elemento que tenemos aquí en la parte lateral del teléfono. Así que si cambio entre el modo de silencio y el modo de vibrar, van a poder ver esa animación incluida en esta isla dinámica. Otro aspecto que esta isla dinámica te ayudará a visualizar mejor serían los cambios a los diferentes enfoques. Aquí tengo mi Apple Watch para que podamos activar los diferentes enfoques. Aquí cuando apago el modo de no molestar, vamos ahora a ir directamente a el de sueño, y aquí van a poder ver cómo se activa esa isla dinámica y mostrará el icono del enfoque de sueño y que está activado, o simplemente también puedo apagar esos enfoques, ¿verdad? Para poder ver, ¿verdad? Activar diferentes enfoques en mi teléfono. Vamos a ir a activar, por ejemplo, el enfoque de, vamos a decir así, por ejemplo, el de ir al gimnasio. Activo el modo de ir al gimnasio y en esa barra superior vamos a tener el icono y el estatus de que se ha activado. Otro estatus de tu teléfono que también esta isla dinámica podrá visualizar es si, por ejemplo, estás enviando a la pantalla de tu teléfono o algún audio a un dispositivo, como por ejemplo un Apple TV, utilizando la función de duplicar la pantalla. Aquí voy a enviar directamente mi pantalla a mi televisor de mi cuarto, y una vez se conecte en esta isla dinámica tendré un estatus del icono de que se está duplicando la pantalla para poder indicarme que eso está pasando en mi teléfono, y también puedo dejar el dedo apretado aquí para parar esa duplicación de la pantalla directamente desde esta isla dinámica. Si utilizas tu teléfono como un hotspot, aquí también en esta isla dinámica podrás ver el estatus de si tu teléfono se está utilizando como un hotspot para poder compartir la data de tu dispositivo, como por ejemplo a tu iPad o a tu computadora. Así que desde esta isla dinámica podrás ver lo que está pasando con respecto a eso. Si por ejemplo vas a la cámara, aquí en esta isla dinámica vas a poder ver el punto verde que te indica que tu teléfono está utilizando la cámara. Dependiendo de la aplicación que estés utilizando, por ejemplo una aplicación que utilice el micrófono, también en esa isla dinámica podrás ver el botoncito, ¿verdad?, naranja, que te indica que el micrófono se está utilizando. Así que también esta isla dinámica va a poder mostrarte información sobre lo que está pasando en tu dispositivo. Otra aplicación que se beneficia de esta isla dinámica es la aplicación de notas de voz. Así que cuando voy a la aplicación y comienzo una grabación y me deslizo a la pantalla de inicio, ahora aquí en la isla dinámica principal tengo acceso a esta nota de voz. Puedo simplemente tocar aquí la isla para ir directamente a la aplicación, o dejar el dedo apretado para directamente aquí poder controlar la grabación de esta nota de voz. Le doy aquí el botón de parar y vemos una marca de cotejo indicando que terminó la grabación, y ahora entonces la isla se convierte en una sola, mostrando aquí la grabación de mi pantalla. Otra aplicación que se beneficia, como mencioné, de esta isla dinámica. Como sería de esperarse, también en esta isla dinámica tendrás acceso a contestar una llamada de FaceTime o cualquier llamada que recibas en tu teléfono. Cuando entonces recibas esa llamada vas a poder tener los diferentes controles para contestar la llamada, activar el altavoz y mucho más directamente de esta isla dinámica. Y cuando una vez contestes en esta área también vas a poder ver cómo va la reproducción, ¿verdad?, de esa llamada, las ondas de voz y el tiempo que va esa llamada, para que tengas más información en esta área. Otra función que permite mostrar esta isla dinámica es si por ejemplo estamos en una llamada de video y queremos utilizar la función de SharePlay para ver algún contenido con un amigo, por ejemplo una película o un programa de televisión en Apple TV u otra aplicación que permite utilizar esta función de SharePlay. Vamos aquí a Apple TV y pueden ver cómo aquí directamente en la llamada de video puedo aquí comenzar a reanudar el episodio para poder verlo con esta persona, y esa información estará mostrándose aquí en esta isla dinámica, donde va a poder mostrar la información, ¿verdad?, de que estoy comenzando a escuchar este episodio, y se podrá ver aquí ese iconito de, ¿verdad?, como esta persona con esta red arriba, para mostrar que en efecto estoy utilizando la función de compartir contenido en esta llamada de FaceTime. Ahora bien, eso es lo que puedes hacer hoy con la isla dinámica en tu iPhone 14 Pro, pero con la llegada de una próxima actualización a tu teléfono, Apple estará trayendo la función de notificaciones en vivo, con las cuales ahí directamente en esta isla vas a poder recibir más información de aplicaciones que están en vivo o mostrándote información de lo que está pasando. Una de ellas sería poder ver la puntuación de un juego, de algún deporte, directamente en esta isla. También otra posibilidad que se ha mostrado es poder ver el
estatus de la llegada de un Uber o una aplicación como Lyft para que puedas ver cómo va llegando ese conductor a recogerte. Otra aplicación sería también poder ver cómo te vas corriendo en una aplicación que monitoree lo que estés haciendo en alguna corrida, algún deporte, etcétera. Así que todo esto seguirá expandiendo y mejorándose aún más cuando llegue esta actualización y los desarrolladores comiencen a crear aplicaciones específicamente para esta isla. Y con eso hemos llegado al final de este video, en el cual te enseñé varios trucos y cómo es que funciona esta isla dinámica del iPhone 14 Pro y Pro Max. Déjame saber en la sección de comentarios cuál de todas estas funciones te gusta más y te llama más la atención y quisieras tener en tu teléfono hoy día. Déjame también un like si te gustó este video y suscríbete para más videos de todo lo que está pasando en el mundo de la tecnología. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.